Yo le tengo pasión a Gredos y se la tengo por una historia, porque aquí me forjé como naturalista y aquí me forjé como fotógrafo. Y en el sitio donde tienes tus orígenes y tus raíces como naturalista es muy difícil desencadenarte o desengancharte de él. Y para mí eso es Gredos. Es un sitio donde tuve encuentros cercanos, donde me pusieron la primera cámara profesional en las manos. El primer concurso fotográfico al que llegó una foto mía fue de una cabra montés con 12 o 13 años. Esto es una historia de orígenes. Cómo se forja un fotógrafo de naturaleza como Jaime Rojos con experiencias cercanas en la naturaleza como las que tuve en Gredos. A mí desde muy pequeño me inculcaron el amor por la naturaleza y eso es algo que le estoy muy agradecido a mis padres. Íbamos de camping, veníamos a pasar tiempo a espacios naturales como este y recuerdo haber venido a Gredos de chiquito, como con 7 años, y ver las cabras y la experiencia con los prismáticos me encantaba. Y luego ya más mayor era un naturalista apasionado, me empezó a interesar la fotografía. Entonces aquí poquito a poco desarrollé mi afición y luego cuando me fui lo tenía idealizado. Y volvía a Gredos y el encuentro con una naturaleza salvaje, además siempre venía en Navidad y siempre era un frío invernal, es un sitio donde todavía tienes inviernos de verdad y me encantaba mi experiencia invernal de Gredos. La fotografía siempre me gustó, fue un hobby, pero nunca me atreví a dar el salto a ser profesional cuando era más joven y decidí estudiar ciencias ambientales y tuve la oportunidad de irme a estudiar fuera con una beca y elegí México porque era un país que me fascinaba por su biodiversidad. Y mi experiencia mexicana fue extraordinaria desde el primer día. Pasé 15 años viviendo allí y después de casi 10 años trabajando en conservación, acabé un poco frustrado con el mundo de la conservación y me atreví. Eso fue lo que me empujó a dar el salto de fe que todo fotógrafo de naturaleza tiene que hacer en algún momento. Entonces, cuando empecé a hacer mis propios proyectos de fotografía de conservación, descubrí un mundo nuevo y tuve experiencias en sitios como los bosques de niebla del Triunfo, que son lugares que se han detenido en el tiempo y puedes ver al pavonio, al quetzal o el bosque de la mariposa monarca. Llevo 20 años fotografiando las mariposas monarca. También tuve la oportunidad de ir a sitios soñados como la Antártida. Y sin embargo allí tuve una pequeña decepción, porque hasta el lugar más salvaje del planeta se había convertido en un producto turístico. Y eso me marcó en la carrera, porque entonces decidí irme a sitios que quizá no son tan espectaculares, pero son sitios donde no hay gente y donde casi siempre estoy solo y me encanta fotografiar eso. Me encanta tener experiencias en la naturaleza salvaje y eso me devuelve a Gredos, ¿no? Esa búsqueda de los lugares salvajes donde no hay tanta gente, es lo que encuentro aquí. Cuando vienes aquí en invierno, no ves eso. No te encuentras las grandes masificaciones que sin embargo sí las ves en verano. Esos lugares salvajes son los que he buscado siempre como fotógrafo de naturaleza y como conservacionista son los que más me interesa proteger. He pasado más de 20 años fuera de España, yo creo. Y muchos expatriados tenemos siempre esa pulsión por volver a tu tierra. Y yo era un enamorado de mi tierra. Yo me fui de una España que ahora es muy diferente y sin embargo la España salvaje, la España natural, en algunos sitios ha cambiado muy poco. Y el reencuentro con mi país fue bonito, pero también difícil, porque la España de finales de los 90, principios de los 2000, es una España muy distinta de la España de 2020. Cosas que yo veía muy inspiradoras de España en los 2000, la inversión que se había hecho en el uso público de los espacios protegidos se había abandonado en muchos sitios. Noté cosas distintas y sin embargo cuando me iba a los sitios más remotos todavía me reencontraba con lo que me había enamorado de mi país. Ahora soy padre, tengo una familia, vivimos aquí en España y el tener contacto con la naturaleza en un país como este es muy asequible, eso es algo que es maravilloso. A muy pocas horas de distancia de donde vivas siempre tienes un espacio natural que te ofrece una oportunidad muy enriquecedora y yo creo firmemente que el contacto con la naturaleza en una edad temprana
es lo que forja a futuros naturalistas y a futuros amantes de la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza de niño me hizo quien soy y yo quiero transmitirle eso a mis hijas. No podemos dejar que se pierda la cultura de salir al campo. Quedan muy pocos sitios en España donde puedas tener un encuentro cercano con animales salvajes y Gredos y sus cabras es uno de esos. En Gredos encuentras naturaleza salvaje, encuentras un paisaje extraordinario, está relativamente accesible. Puedes tener experiencias invernales muy bonitas. Solo tienes que mirar alrededor para ver por qué Gredos sigue siendo un lugar tan querido para mí. A mí me encantan las montañas, estas montañas son unas montañas que transmiten algo, son antiguas, son salvajes y tienen animales. Aquí hay lobo. En Gredos tienes las cabras monteses de la misma manera que en Yellowstone tienes los bisontes y en la Antártida tienes los pingüinos. Es un lugar en el que puedes tener encuentros cercanos con grandes animales. Y es muy diferente, porque interactúas con ellas a nivel de individuo. Con las cabras aprendes a distinguir la personalidad. Sabes qué macho es más tímido, sabes qué cabrito se acerca más. Y ese encuentro cercano es algo precioso y que lo he buscado en muchísimos sitios. Y las cabras, con su personalidad, con su aspecto primitivo, a mí me llenan de unas sensaciones muy bonitas.